Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana, mejor cóncava, TPMC3. Vamos a desarrollar este vídeo en unos 5 puntos. Primer punto, hacer constar que nosotros no pretendemos debilitar el movimiento de lo que denominamos la plataforma plana, que nos consideramos partidarios de una plataforma plana, pero dentro de nuestra propia teoría, que no es nuestra, sino de la conciencia, y que denominamos tierra cóncava convexa. No pretendemos debilitar este movimiento, sino, es nuestra opinión, investigación, sino enriquecerlo con nuestro modelo, y sobre todo dar pistas y, dijéramos así, acicates para que terraplanistas y personas que buscan la verdad pues investiguen este modelo que vamos a seguir exponiendo. Entonces, punto segundo es que en vídeos anteriores nosotros hemos presentado dificultades de la Tierra plana. Hemos presentado dificultades porque para buscar la verdad precisamente y un modelo coherente pues tenemos que ver y comprobar las dificultades del modelo que precisamente nosotros consideramos que no responde totalmente a la realidad. Entonces, eso lo hemos hecho en 2 vídeos anteriores, y en este tercer vídeo nosotros vamos a presentar pues algunos gráficos elementales sobre nuestro modelo, porque quizás, evidentemente, las personas que lleguen a este vídeo que cuestionamos el modelo plano en algunos aspectos, pues dirán, bueno, queremos tener una imagen de ese modelo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Pero también tenemos que decir, precisamente, presentar las dificultades de este modelo, que es el modelo cóncavo-convexo, las dificultades iniciales que se presentan, dijéramos así, a la persona normal. Entonces, nosotros hemos comprobado que en comentarios que hemos realizado y hemos intercambiado opiniones con otros buscadores, pues hemos comprobado que ante determinados terraplanistas nosotros les hemos mostrado ciertas dificultades y les hemos hablado de nuestra teoría de la Tierra cóncava convexa. Entonces, estos investigadores iniciales, algunos de ellos que han comprobado que la Tierra oficial, pues por ejemplo, en la cuestión de la visión del horizonte, pues ve que no se cumple, dijéramos así, la curvatura establecida. Entonces ellos se han animado y se han proclamado terraplanistas. Entonces nosotros les hemos dicho, pero ten también en cuenta que también pues presenta esta teoría dificultades, y les hemos indicado que investiguen nuestra teoría cóncava, y entonces pues nos han dicho, de una primera impresión nos han dicho, si bastante difícil y dificultades estamos teniendo con la Tierra plana, pues cuánto más no tendremos con un modelo cóncavo. Por ahora no nos sentimos llamados a investigar ese modelo porque lo vemos muy complicado. Eso es lo que nos han dicho algunos de estos investigadores. Entonces, es decir, nos han dicho, si es difícil ante, dijéramos, el normal de la humanidad difundir la plana, pues la cóncava todavía sería muchísimo más difícil. Eso es una dificultad que hemos comprobado. Y otra dificultad también para la persona normal que se le habla de esta teoría, pues te presentan dificultades que a nosotros nos hacen en un principio sonreír, porque son personas que tienen toda la concepción de la Tierra oficial, todo el sistema, por ejemplo, de la gravedad, etcétera, etcétera, y entonces cuando le hablas de nuestro modelo, pues de una manera rápida, pues te ponen las pegas y te dicen que no es inviable. Así nos han dicho, por ejemplo, la cóncava es imposible, porque en la cóncava pues tendríamos que ver el agua de la parte opuesta, es decir, como es una concavidad, pues nosotros mirando hacia arriba pues tendríamos que ver allí el agua, nos han dicho, y además pues se caería por la gravedad. Esa es otra dificultad que nos hace sonreír en un principio por estas pegas que nos ponen, dijéramos así, a bote pronto. También otra pega importante pues es que con el concepto espacial establecido de un espacio inmenso casi sin límites, de estrellas, constelaciones y soles,
etcétera, etcétera, pues se nos dice, bueno, si es una concavidad y está, ¿qué va a estar? Todo el universo ahí dentro de esa concavidad, eso es imposible, eso no merece ni la pena investigarse. Pues claro, esto es así porque están partiendo de toda la concepción establecida, y entonces desde ese punto de vista pues resulta chocante una primera impresión con la Tierra o con el modelo cóncavo convexo. Entonces nosotros, ante estas dificultades, pues nosotros decimos: no es difícil o complicada la teoría cóncava convexa en relación con la teoría oficial. En relación con ella no es complicada. Es más, es mucho más sencilla, porque lo único que cambia principalmente es el tipo de orientación. La Tierra oficial, en la que estamos siendo enseñados o adoctrinados desde un principio, pues la consideramos más complicada y sobre todo mucho más inviable, porque parte de un universo infinito, dijéramos así, por un agujero negro que dijéramos lo controla todo. Entonces nosotros decimos: en relación con la Tierra oficial no es más complicada, y en relación con la teoría de la Tierra plana, pues es algo más complicada. Es algo más complicada que el modelo sencillo totalmente plano de la Tierra. Pero hay que reconocer, y deberían de reconocer, que ese es un modelo incompleto. Es un modelo incompleto, aunque tiene, dijéramos así, una teoría establecida en ese para justificar, por ejemplo, el día, la noche y estaciones, pero es incompleto porque esa planicie no se sabe dónde termina. Entonces, desde ese punto de vista, de un modo experimental, sencillo y simple, pues sí, la persona dice, pues la Tierra es plana mientras que se demuestre lo contrario. Bien, ese es un punto de partida, pero es que no consiste solo en eso, consiste en también saber armonizar toda la fenomenología que se produce en la Tierra. Entonces, por eso nosotros decimos, es algo más complicada la teoría cóncava convexa de la simplicidad plana, es algo más complicada, pero precisamente esta simplicidad, pues dijéramos así, presenta fallos que nosotros ya en los dos vídeos anteriores los hemos expuesto, algunos de ellos. Entonces nosotros decimos antes de pasar a los gráficos que te dan una primera imagen de la Tierra cóncava convexa, decimos, cambiando tres conceptos, pues realmente resulta en un principio explicativo y fácil de comprender el modelo cóncavo convexo. Es decir, el modelo cóncavo convexo resulta fácil de comprensión cambiando tres conceptos establecidos por la oficialidad. Serían los siguientes: cambiando el concepto de la gravedad y el sentido de la gravedad, cambiando ese concepto por el concepto de éter electromagnetismo, que nosotros hemos realizado una serie precisamente para dar a conocer nuestro concepto de éter electromagnetismo, pues cambiando ese concepto, es decir, el concepto de la gravedad por el concepto del éter y del electromagnetismo, pues es uno de los cambios que nos hacen comprensible nuestra teoría. Y decimos el sentido, no solo el concepto, sino el sentido de la gravedad. Es decir, la gravedad, según la teoría oficial, lo que hace es jalar. Jalar es tirar hacia ti. Y jalar sería jalar un centro interior de la Tierra jalando. Pues simplemente cambiando ese sentido, es decir, el efecto es el mismo, pero considerando que no es jalar hacia abajo, sino es un empujar, precisamente un empujar hacia afuera, pues entonces ese es el concepto fundamental que favorece la comprensión, el primer concepto que favorece la comprensión de la teoría cóncava convexa. También hay que cambiar el concepto de lo exterior convexo por lo interior cóncavo. Hay que cambiar el concepto de lo exterior convexo, que eso sería la Tierra bola, y por fuera, por la parte convexa, es donde estaríamos las personas. Pues cambiando ese concepto del exterior convexo oficial por el interior cóncavo, es decir, que en vez de por fuera estaríamos por dentro, pues cambiando ese concepto, pues se tiene ya una imagen, no una imagen, sino dijéramos así, una comprensión de por dónde va la teoría cóncava. Es decir, segundo punto sería cambiar el concepto de exterior convexo por interior cóncavo. Y tercer cambio de conceptos
que nos dan una imagen general del modelo cóncavo-convexo? Pues sería cambiar el concepto de espacio exterior físico-material, cambiar el concepto de espacio exterior físico-material, que es el de la oficialidad, por un espacio interior dimensional. Entonces, es decir, nosotros tenemos en la mente, pues según la teoría oficial, un espacio que puedes ir a la Luna, puedes seguir navegando por el espacio, llegar a Marte, llegar a Júpiter y seguir así eternamente viajando por ese espacio. Y ese espacio pues sería de una naturaleza física y material equivalente a la que tenemos en la Tierra. Entonces nosotros decimos, pues no es así, precisamente. No es un espacio exterior que no existe, sino lo que existe es un espacio interior dentro de la concavidad y dentro de la otra esfera que es convexa, pues ahí dentro sería un espacio interior que no calificamos como material, sino lo calificamos como dimensional, es decir, distinto, es decir, sus leyes ya no son las mismas, no son las mismas que las que rigen en este espacio terrestre cóncavo. Entonces, esto pues da explicación también precisamente a que todo un universo esté ahí en ese interior, porque ese interior no es un interior, no tiene la misma categoría o la misma entidad que el exterior. Digamos así, el exterior es un espacio donde nosotros estamos en la concavidad, un espacio, dijéramos así, extendido. Y el interior, en cambio, pues es un espacio, dijéramos así, comprimido. Es decir, también, el interior sería un espacio potencial, es decir, con mucha potencia, con mucho poder. En cambio, el espacio cóncavo en el que estamos, pues más que potencial, pues sería actual. Es decir, que ya está, dijéramos así, expresado. Entonces, nosotros para intentar un poco llegar a comprender este concepto, lo hemos comparado en otros vídeos anteriores con, por ejemplo, un diente. Un diente, pues sería la parte del espacio material cóncavo en el que estamos. Ese tipo de espacio sería, por ejemplo, la dentina y toda la parte mayor del diente. Mientras que la convexidad o el espacio interior dimensional, pues sería la pequeña fibra, dijéramos así, eléctrica o el nervio eléctrico que está en el interior del diente, que es muchísimo más pequeño en comparación con el exterior. Pero ese espacio de ese nervio interior, que son corrientes eléctricas, pues no es comparable, no es equivalente al, dijéramos así, a la parte exterior del diente. Es mucho menor, dijéramos así, de tamaño, pero eso no significa que sea menor de potencia y de entidad, porque es otra naturaleza distinta, es una naturaleza eléctrica. Pues eso es lo que nosotros intentamos hacer comprender de ese espacio exterior. Por eso nosotros decimos cambiando el espacio exterior físico material por un espacio interior que denominamos dimensional. Y nosotros sabemos la dificultad que presenta este cambio de concepto, porque al menos desde hace 200 años pues se viene interpretando el espacio que nosotros vemos, dijéramos así, en la esfera celeste, en el cielo, se viene interpretando como si fuese un espacio equivalente al terrestre. Pero nosotros sabemos, y en la antigüedad, los antiguos pensadores no lo consideraban así. Los antiguos pensadores consideraban que nosotros estábamos en lo que denominaban el mundo sublunar, la esfera sublunar, que sería la nuestra, en este caso la cóncava, mientras que a partir de la esfera sublunar hacia arriba, pues ese sería un espacio distinto, con unas leyes distintas, y eso es lo que nos decían ellos, que ese sería el habitáculo de los dioses. Es decir, es distinto a lo que nosotros establecemos, pero tiene una semejanza. El espacio de los dioses nos vendría a decir que son unas leyes distintas. Pues eso es lo que nosotros decimos. Entonces, cambiando estos tres puntos, cambiando el concepto de gravedad por el concepto de éter, cambiando el concepto de, dijéramos, de estar en la convexidad por estar en la concavidad, y cambiando el sentido espacial interior, de tal manera que no sea un espacio con las mismas leyes físico-materiales del exterior, sino que sea un espacio interior dimensional. Con esos tres conceptos, si se profundizan bien,
pues se verá la coherencia de la teoría cóncava convexa. Entonces, esto lo tendremos que ir desarrollando. Ahora vamos simplemente a ver unos gráficos básicos explicativos para que la persona tenga una imagen, una posible imagen de esta Tierra o de este modelo cóncavo-convexo. Entonces, vemos a la izquierda, vemos, porque toda la teoría cóncava-convexa pues es coherente con toda la teoría de la realidad y con la geometría sagrada y con la naturaleza y con la vida. Entonces nosotros hemos dicho en nuestros principios que uno de los principios es que todo tiene tres ejes. Pues muy bien, a la izquierda pues están expresados en un dibujo, en un esquema, pues estos tres ejes. Un eje interior invisible que lo representaría el color amarillo que está tanto dentro como fuera, y después otros dos vórtices ejes que sería el eje convexo, que podemos denominarlo convexo rojo, y el eje cóncavo, que lo podemos denominar como azul. Entonces, con esos tres simples, con esa triunidad pues sencilla y elemental, pues se construye toda la realidad y todo el modelo. Entonces a la derecha vemos un esquema de la flor de la vida, pues ese ya es un desarrollo precisamente de estos tres ejes que nosotros seguiremos, y creo que ya hemos expuesto precisamente una parte de ese desarrollo. Entonces nosotros decimos que una principal dificultad que se encuentra en la flor de la vida y en el concepto de la geometría sagrada no llegar a los conceptos que nosotros estamos formulando es que precisamente los pasos iniciales de la fuente, ya lo hemos dicho en otros vídeos, pues se basan en este esquema, en círculos extendidos de esta manera y construyendo progresivamente los 6 días de la creación y la flor de la vida. Pero nosotros decimos, este modelo en realidad pues hace abstracción de lo más importante, que es uno de los ejes o una de las esferas, uno de esferoide, pues es el cóncavo, que es el exterior, y otro el convexo. Este es el modelo auténtico y real, porque toda la realidad está formada por esferoides, uno cóncavo y uno convexo. Y entonces eso es la explicación y, dijéramos así, la coherencia con la geometría sagrada y con el modelo cóncavo-convexo de la Tierra. Entonces, una imagen sencilla y simple precisamente de este modelo cóncavo-convexo en sentido de movimiento, pues lo simplificamos en estos dos esferoides. Entonces, en el esferoide de la izquierda, porque esto lo hemos expresado en otra serie que se titulaba Secreto Secretorum, para ver realmente cómo se produce el latido del universo. Entonces, en este modelo de la izquierda, pues aquí pues hacemos abstracción de la roja sería la esfera convexa y la azul por la parte interior sería la esfera cóncava. Esto es por la parte interior, pero entonces esto sería, aquí en esta esfera, pues aquí sería en un primer momento pues sería equivalente el movimiento del Sol, que estaría en esta esfera con el movimiento de la esfera, eso en un principio. Y entonces vemos y comprobamos que en sentido de movimiento o en sentido temporal, pues nosotros vemos salir el giro de la esfera central o de la esfera convexa, pues sería en el sentido de las agujas del reloj. El Sol saldría por el este y se pondría por el oeste, y eso es lo que nosotros visualmente experimentamos diariamente. Pero nosotros hemos profundizado precisamente para llegar a la comprensión total y decimos que junto con este movimiento de la esfera, o en este caso equivalente del Sol saliendo por el este y poniéndose por el oeste, pues existe otro movimiento que sería de la esfera cóncava que va en sentido contrario. Por eso aquí hemos destacado solamente un movimiento, que este sería el perceptible, y aquí los dos, uno de ellos que sería imperceptible, que sería el de la esfera cóncava. Entonces aquí están los tres ejes que hemos visto en un principio. El eje rojo, esferoide rojo convexo, por la parte interior el cóncavo, y en amarillo pues es el toroide, porque el toroide, las fuerzas del toroide electromagnéticas están en el interior, pero también vemos que están también en el exterior. Y eso es realmente, dijéramos así, la explicación del modelo que conjuga lo material y lo espiritual. Porque también hemos dicho que
el toroide, pues en su esencia tiene que ser consciente, tiene que tener conciencia, ya lo hemos explicado en otro vídeo. Entonces lo anterior sería destacando el movimiento elemental que se percibiría en esos dos esferoides y la representación de esos dos esferoides. Y aquí en este otro gráfico, pues más que el movimiento lo estamos expresando como en sentido estático. Entonces, en sentido estático, pues sería exactamente también lo mismo. Sería un esferoide interior de color rojo, sería el convexo, y otro el cóncavo. Y nosotros estaríamos aquí en la parte interior, en la parte cóncava. Decimos que esto es un corte, dijéramos así, polar, de polo a polo. Y esto es un corte del modelo cóncavo convexo por el ecuador. Por el ecuador tendríamos esta visión. Y de polo a polo, el corte de polo a polo, tendríamos esta visión. Esto sería una visión estática. Entonces, mientras que en el dibujo anterior hemos puesto las esferas como independientes, aquí ya las ponemos con menos independencia. Por aquí estamos viendo que todas confluyen en este polo, que este sería, por ejemplo, el polo norte o el eje norte. Y este sería el eje sur. Y vemos cómo aquí, pues aparentemente está expresado que ya no están tan independientes los esferoides como en el vídeo anterior, porque en el vídeo anterior destacábamos el movimiento, pero en realidad, como no existe la independencia total, pues aquí por eso hacemos que confluya el esferoide convexo con el cóncavo en este punto y en el punto precisamente que son lo que denominamos las ventanas polares. Entonces, el amarillo, evidentemente, pues ya sabemos que este sería el punto del toroide, y aquí en este punto central es donde se produce la pulsación y nos circunda por dentro. Las manos invisibles de la fuente o del electromagnetismo o del toroide nos circundan por dentro y por fuera. También hemos destacado aquí una parte gris. Y solamente estamos destacando, porque todo esto sería espacio dimensional, solamente estamos destacando en este esquema las dimensiones que consideramos importantes, dijéramos así, directamente importantes relacionadas con nuestra vida. Y entonces hemos considerado importante destacar esta zona gris, que sería la corteza, en realidad sería la corteza inicial de la Tierra cóncava. Es decir, esto sería, por ejemplo, cuando hemos nosotros profundizado 13 kilómetros, que no se puede profundizar más, pues esta sería una de esas partes. Y la hemos destacado precisamente porque nosotros, y esto es otro tipo de investigación, consideramos que desde ese tipo de esfera, que es, dijéramos así, más antigua, dijéramos así, en comparación con la parte cóncava y convexa, pues nosotros consideramos que desde ahí se producen influencias que direccionan la conducta de esta humanidad, desde este tipo de corteza más exterior. Y eso, por ejemplo, da explicación cuando todas las, dijéramos así, todas las experiencias que son reales de tipo de, por ejemplo, de ovnis, por ejemplo, o de UFOs, o ese tipo de fenomenología que nos dicen que proceden de un espacio exterior, si nosotros decimos no existe, como estamos viendo aquí, no existe ese espacio exterior, pues sería desde aquí, desde esta parte tipo corteza, de donde provendrían realmente esas influencias. Entonces, esto es un esquema que tendremos que seguir explicando, y precisamente el éter pus aquí podemos considerarlo para la cierta comprensión. Nosotros damos la imagen de unos globos que se van inflando unos globos, porque el éter pus consiste en un empuje hacia afuera. Entonces se nos ocurre que puede resultar explicativo la imagen de un globo que infla. Un globo que se infla desde este punto central. Infla primero la esfera, no primero sino simultáneamente, la esfera convexa y también la esfera cóncava. El mismo aire o el mismo éter pues infla y crea estos dos esferoides. Entonces, por eso se proyectan, precisamente ese empuje se proyecta hacia el suelo por los objetos
que caen y entonces guardan un equilibrio. Guardan un equilibrio que lo está guardando precisamente ese éter, porque ese éter es el que une y enlaza todas las dimensiones. Esto tendremos que seguir explicándolo. Entonces, nosotros también sabemos que se nos puede presentar una pregunta, la persona normal que diga, bueno, en un principio cuando se le habla de este modelo, bueno, eso no es real porque yo miro hacia arriba, miro el cielo, miro en vertical y yo, si fuese así, pues yo vería a lo mejor esta bola como una bola, podría decir, ¿no? Yo vería esta bola que es más pequeña que la otra, como tú dices. Entonces nosotros decimos de ninguna manera puede ser eso así, porque nosotros vamos a proyectar aquí, para que se vean con más nitidez, está una escala aproximativa, una escala aproximativa de ambos esferoides. Ambos esferoides tomando cada centímetro de este papel cuadriculado por 1000 kilómetros, de tal manera que este sería, y estableciendo lo que normalmente se establece a grandes rasgos, que son unos 6.000, nosotros vamos a establecer 6.500 kilómetros del radio de la Tierra. Desde este punto del esferoide, pues 6.500 kilómetros. Entonces, de tal manera que un centímetro de estos que estamos viendo aquí, pues serían 1000 kilómetros, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 500. Este sería a una determinada escala aproximativa, pues el radio, y este sería el esferoide convexo, y a continuación pues vendrían el otro esferoide que estamos viendo aquí, que sería el cóncavo. Y sabemos por todas las experiencias que se llegan, que ningún globo y ninguna nave pues superan más allá de unos 100 kilómetros en vertical. En vertical hacia el centro, que este sería el cielo, la primera línea sería el cielo y la segunda sería el suelo, pues sabemos que de aquí no hay apenas algo más de 100 kilómetros en todas las experiencias realizadas. Pues muy bien, nosotros en vez de 100 kilómetros, pues hemos establecido unos 200 kilómetros. Es decir, hemos establecido más incluso de lo que es normal según la experiencia verdadera que se realiza, no lo que nos dicen. No lo que nos dicen oficialmente, sino la experiencia verdadera de globos que se lanzan y de alturas que se consiguen. Entonces hemos considerado 200 kilómetros, es decir, esta sería la diferencia desde el suelo hasta el cielo. Pues entonces, nosotros aquí viendo esta imagen, pues tenemos que saber que evidentemente cuando una persona mira hacia arriba no puede ver nada más en absoluto que, dijéramos así, una pared blanca que sería todo el cielo en la extensión, porque esto sería 1 centímetro, por ejemplo, tiene curvatura, pero díganme, esto serían 1000 kilómetros. ¿Cómo puedes tú apreciar esta curvatura en 1000 kilómetros tanto en el suelo? Y si tú miras hacia arriba, pues tú evidentemente lo que percibes es toda la inmensidad de un cielo claro durante el día y un cielo oscuro coronado de estrellas durante la noche, es lo único que percibes. Tú no puedes percibir, esto lo decimos para una primera impresión de la persona que diga cómo va a ser una esfera dentro de otra, percibiría algo la otra esfera, no, tú solamente puedes percibir esto y te daría la sensación evidentemente de que estás en un plano totalmente plano, porque este centímetro serían 1000 kilómetros. Imagínate cómo tú puedes percibir algo de curvatura aquí y mirando hacia arriba unos 200 kilómetros, pues esto es lo que tú percibirías. Percibirías todo una luminosidad. Entonces esto lo decimos para que la persona compruebe que no es disparatado considerar la Tierra cóncava convexa, que es una esfera suelo y una esfera cielo, porque no podríamos distinguir ninguna de esas dos esferas. Distinguiríamos simplemente pues planicie del suelo y planicie del cielo. Pero nosotros decimos también que además de eso, como vamos a ver en vídeos siguientes, vamos a ver en la visión del horizonte por una fenomenología muy peculiar. Entonces esto tiene que dar respuesta a varias interrogantes. Una de ellas que también se ocurre a la persona, es decir, bueno, eso no puede ser porque en un avión que va a lo mejor a 1000 kilómetros, pues entonces chocaría con la misma superficie suelo si no va corrigiendo el rumbo adelante. Pues todo esto lo iremos explicando, porque precisamente aquí, entre esas dos esferas, es donde se está produciendo, dijéramos así, el equilibrio, un equilibrio electromagnético que lo pone, evidencialmente lo coloca todo plano. Piensen
la fuerza tan grande para esta separación entre estos dos enormes esferoides, mantener separados por esta distancia mínima a ambos esferoides. Esto es dijéramos así, un espacio electromagnético plano y al mismo tiempo se va corrigiendo conforme te desplazas en él. Esto lo iremos nosotros explicando en vídeos siguientes. Aquí nos parece suficiente explicación para tener una imagen aproximativa de lo que es el modelo cóncavo-convexo, que no solamente explica estas partes, dijéramos así, materiales, sino que nos explica y es coherente con la geometría sagrada y con toda la fenomenología de la vida vegetal y de la vida animal. Terminamos en este punto. En vídeos siguientes seguiremos presentando esta fenomenología con casos concretos de visión en el horizonte, por ejemplo, de barcos alejándose y edificios. Y aquí nos consideramos oportuno pues terminar en este punto para la reflexión. Deseamos para nosotros y para todos el mayor discernimiento